bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. Yo soy Leticia del Rocío Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, niños y niñas. Y para eso tenemos a nuestro invitado, que es Francisco Lozada. Francisco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, por estar aquí. Él es presidente de Caruna Salud y Desarrollo, asociación civil, miembro del Club de Consultores Comunitarios en Educación Sexual y Movilización Comunitaria para la Respuesta al VIH-Sida. Está certificado por la Alianza Internacional VIH, así lo podemos decir. Consultor con 15 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos y materiales educativos en desarrollo social y salud sexual en materia de sexualidad, diversidad sexual, género, violencia, estigma, discriminación, salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos y estrategias de prevención. Antes de continuar con la entrevista, les recuerdo nuestras formas de contacto en redes sociales, Rostros de la Trata, y las formas de contacto del canal Acústica Radio en Facebook, en Twitter, @acústica_radio. Y pues vamos a empezar a platicar, yo creo, Francisco, porque nos platiques qué es Caruna. Bueno, mira, Caruna Salud y Desarrollo es una organización de la sociedad civil que trabajamos con educación integral de la sexualidad. La palabra Caruna pues es una palabra que está relacionada al budismo, que nos gustó el significado de la palabra, que significa compasión, pero la compasión no interpretada como generalmente se entiende, sino más bien interpretada como una intención de apoyar a las personas sin sensación de superioridad ni de culpa. Eso es lo que es Caruna. Y los ejes que trabajamos pues son salud y desarrollo. Muy bien. Y bueno, su población objetivo es principalmente niños, niñas y adolescentes, o es más amplia la población que tiene. Bueno, en Caruna Salud y Desarrollo trabajamos con principalmente estrategias de prevención y estrategias educativas dirigidas a funcionarios y funcionarios públicos. Trabajamos mucho con personal de salud, personal de educación y personal de seguridad pública principalmente. En este momento estamos trabajando con una red de 35 instituciones del gobierno del Distrito Federal, digamos que la parte más fuerte del año. El resto del trabajo que desarrollamos lo hacemos con poblaciones de mayor vulnerabilidad social, principalmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y algo que se le conoce para la materia de prevención como poblaciones clave, que en este caso serían principalmente hombres homosexuales, bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres y personas trans o transgéneros, travestis y transexuales. Y bueno, no nada más a través de pláticas, no nada más a través de talleres es que ustedes realizan su trabajo. ¿De qué otras formas lo realizan? Nosotros tenemos digamos, un antecedente de trabajar para desarrollar estrategias educativas que generalmente están autorizadas en el caso de prevención del VIH. Ya están estrategias probadas. Por ejemplo, desarrollamos adaptaciones de estrategias llamadas, por ejemplo, como Pase la Voz, Vida de Opinión Popular, Entonces estas estrategias también tienen una línea de aplicación que se llama teoría de evaluación del riesgo. Entonces, ¿qué hacemos con esta, digamos, adaptación? La que llamamos como teoría de evaluación de riesgo la podemos aplicar tanto para prevención de VIH, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, como para también otras áreas relacionadas a las problemáticas más comunes, que son adicciones, violencia o estigma y discriminación. Pues es bastante interesante para quienes nos están escuchando y viendo lo que ustedes trabajan, porque desafortunadamente estos son temas que tienen una vigencia desde hace más de una década entre nuestra sociedad en general, pero en mayor medida en lo que has llamado por poblaciones clave,
pero muy generalizado entre nuestras y nuestros adolescentes, me parece. Al menos es la percepción que yo tengo, que es en la población adolescente donde tenemos esta mayor incidencia, ¿no me equivoco? Pues mira, si tratáramos de explicar un poco las problemáticas relacionadas a por qué estamos teniendo más embarazos no deseados, porque estamos teniendo situaciones de violencia, incluso de violencia sexual, o porque estamos teniendo la muy reciente, digamos reciente, porque sale del closet de alguna manera el reciente tema de la trata de personas. Entonces todos estos problemáticas pues tienen que ver con la sexualidad, con la falta de educación sexual temprana. Lo que ha sucedido es que a partir de los 70s es cuando se empieza de alguna manera más activa a hacer educación de la sexualidad. Entonces hay una contracorriente del sistema de valores aprendido que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con la moral, que se combina con la doble moral, en la que se habla de una forma prejuiciosa y tendenciosa hacia lo correcto y lo incorrecto, hacia lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Entonces, lidiar con ese silencio, lidiar con los obstáculos, que es hablar de la sexualidad, nos lleva, pues, evidentemente, a tocar un tema del que casi no se habla, que es el tema del placer. Entonces, como todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pues es inherente en este tema del placer, pues es algo que no se ha podido hablar abiertamente desde esa época, ¿no? Estamos hablando de los 70 empezamos a hablar, empezamos a publicar el tema en los libros, empezamos a escucharse los temas en las escuelas de manera muy visual, pero es una evolución muy rápida, tanto de los medios escritos como de la forma en que se resume la información de sexualidad hasta llegar ahora a la etapa actual. Estamos usando de las tecnologías de la información, de las redes sociales, de internet, todo esto, que también amplía la información, pero que sigue siendo como a la sombra de estos prejuicios. Bueno, nos vamos a ir a un corte, Francisco, pero regresando, me gustaría de nuevo que retomáramos el punto del placer relacionado con la sexualidad, porque yo creo que ahí está la respuesta a muchos de los problemas que tenemos ahorita en distintas dinámicas económicas. Soy Leticia de Rocío Hernández, estamos platicando con Francisco López Lozada de Caruna, de la Asociación Civil Caruna Salud y Desarrollo. Estamos de regreso, estamos platicando con Francisco López Lozada, presidente de Caruna Salud y Desarrollo. Francisco, antes de irnos al corte, estabas hablando sobre el placer, sobre las implicaciones que tienen estas construcciones sociales, culturales, religiosas, incluso desde luego morales, que hay en torno a la sexualidad. No hace mucho estuvo aquí en el programa Mayra Rojas, directora de Infancia Común, y hay un comentario que Mayra siempre ha hecho que a mí me parece que resume mucho esta cuestión. En nuestro país, como en muchos otros, la sexualidad es algo malo, sucio y feo. Entonces, como es algo malo, sucio y feo, no solo no hay que hablar de la sexualidad, sino cuando algo realmente malo se sucede, un abuso sexual, en la infancia, adolescencia, ya en versiones mayores, más adelante, ya se menosea, ¿no? Porque estás hablando de algo, puedes hablar de algo que es malo, entonces esto tiene implicaciones de distinto grado, distinto impacto, y yo creo que tú lo tienes más impulsado todavía con los grupos de trabajo que actualmente estás desarrollando el objetivo de la asociación. Platícanos de eso, ¿no, Francisco? Sí, fíjate que indistintamente de las poblaciones con las que trabajamos, hay una constante relacionada obviamente a las mujeres, a la educación que se le va dando a las mujeres desde el silencio. Hay dos herramientas que lamentablemente se vuelven herramientas para llevar a cabo todo este juicio de moral, que son la culpa y la vergüenza. Significa que todo aquello que esté cruzando por tu mente, por tus
tus emociones, a tus sensaciones relacionadas a la sexualidad y a tu deseo, a tu placer y a tu erotismo. Todo esto está cubierto de estas herramientas que se utilizan socialmente para hacer generar esta culpa, esta vergüenza, en la que tú no puedes hablar de tu cuerpo, si estás de acuerdo, si te gusta tu cuerpo, si te sientes cómoda o incómoda con tu cuerpo. También se le transmite a los hombres, ¿no? Nosotros también aparentemente tenemos una relación más permiso social, ¿no? Si lo hablamos de manera más simple, más directa, pero tampoco es tan real. También somos víctimas de alguna manera de esta doble moral y de esta culpa y esta vergüenza, y la aplicamos demasiado bien. Lo hemos aprendido de manera muy práctica. O sea, en algún momento de la historia alguien nos dice que, bueno, y tenemos la historia más recurrente de todas las historias, que tiene que ver con Adán y Eva, ¿no? Cómo aparece en la tierra de momento, entre tanta belleza, un hombre encuerado, y a ratos pareciera que está inútil, tan secundario, tan aburrido, que le tienen que causar el efecto de una compañera, ¿no? Para que se entretenga, y desde ahí empezamos a cuestionarnos, quienes nos cuestionamos, ¿por qué tenía que ser una mujer? Y además, convenientemente, ¿no? Convenientemente surge de la historia de Adán, ¿no? De este hombre que aparece. Entonces, desde ahí ya el mensaje poderoso que se da, la mujer va a depender del hombre desde su conformación. Entonces, hay en escena una serpiente, ¿no? Y todo lo que representa referente al pecado, a hacer caer a los humanos en esa situación vergonzosa de placer sexual. Y resulta que a la que ponemos en la historia como la pecadora es a Eva, ¿no? Y entonces, desde ahí, las mujeres tienen que vivir una vida llena de sangre y de vergüenza, ¿no? Cada mes. Entonces, si nos vamos dando cuenta y cuestionamos un poquito como esa historia, no tiene más que un mecanismo de culpa y vergüenza, ¿no? Y a través de los años vamos a ir depositando el honor familiar y el valor del apellido entre las piernas de las niñas, ¿no? Y entonces, claro que ponderamos y aplaudimos las expresiones sexuales que tienen los hombres, ¿no? Revisten de orgullo a la familia. Entonces, por un lado le aplaudimos a los hombres, por otro lado limitamos y reprimimos a las mujeres, y eso nos lo aprendimos muy bien, ¿no? Entonces, en este sistema, como no hay modelos específicos de personas trans, no hay modelos específicos de mujeres lesbianas, no hay modelos construidos socialmente más apegados a la realidad de cada población, pues tomamos el modelo genérico. Pues hay un hombre y una mujer, hay una relación entre ellos, y entonces pues parecería que el resto de la población se tiene que acoplar a eso, ¿no? Entonces vamos a avergonzar cotidianamente a una mujer que decide salirse del molde y tomar acciones para cuidar de su cuerpo, para tomar acciones para buscar el placer que ella requiere, porque quiere hacerlo, toma la decisión de tener a lo mejor múltiples parejas, ¿no? Y la vamos a juzgar. Y lo mismo va a pasar con el hombre homosexual en una relación de pareja donde él decide tener más parejas que su pareja. Entonces lo vamos a colocar como el promiscuo, entre comillas, o este mismo hombre homosexual que posiblemente se sienta obligado a tener este rol femenino porque él es el que recibe el pene en el ano. Entonces es esta parte del rol, este juego de cómo se maneja el control sexual incluso, ¿no? El ejercicio de la vida sexual deja de ser placentera, de entrar en contacto con tus emociones y tus sensaciones para volverse en un sistema de observatorio, ¿no? Voy a ver cómo te comportas y conforme te comportas te voy a calificar. Y además sujeto desde luego a este sistema de creencias que puedes o no estar de acuerdo con ellas, pero te adaptas o te sometes. Te sometes. Sí. Te sometes porque además hay un sentido de pertenencia. En las sociedades se ha creado esta sensación de si tú no perteneces a la mayoría del grupo, pues entonces te sacamos de la sociedad, ¿no? Por eso es que ha habido una serie de actos de discriminación a través de la historia donde no encajas.
no eres como yo, no tienes los mismos ideales, entonces te vas. O en el peor de los casos te mueres. Entonces no tiene nada de raro que el fenómeno que sucede con esta falta de aceptación al placer, a la falta de reconocimiento a la libertad de ejercer tu vida sexual, pues vaya de la mano con el estigma y la discriminación, ¿no? Que en la mayoría de los casos se genera en violencia. Entonces estamos viendo cómo mujeres mueren a manos de mujeres y hombres que no están de acuerdo con ser quienes son. Y vemos a hombres que mueren a manos de otros hombres y a otras mujeres porque no se comportan suficientemente masculinos en una sociedad. Entonces podemos tener cualquier tipo de violencia generada por esa falta de aceptación de la realidad, porque tenemos una manera muy particular. Cada quien debería ser propietario de su propio placer y poderlo ejercer libremente y no sentirse amenazado por ser quien. Y bueno, todo esto se podría evitar si tan solo viéramos como natural algo que es absolutamente natural pero que le hemos ido cargando pues una serie de características que no le corresponden, porque la sexualidad es natural, pues no tendríamos por qué criticarla, no tendríamos por qué permitirla o negarla, simplemente convivir con algo que es porque existe. Claro. Y ha habido una falta de... Todo esto tiene que ver con un sistema de control y poder. Es decir, tiene conveniencias, tiene ganancias. Por esa razón se ha ejercido el control y el poder de la sociedad, en el que las expresiones diversas, porque bueno, cuando se habla de diversidad parecería que se habla únicamente de la población lésbica gay, ¿no? Sí, la llamada ahora lésbica gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual, ¿no? Y en la realidad, cuando se habla de diversidad, se está hablando de diversidad humana. Entonces, ninguna mujer se va a expresar igual que otra. Puede imitar algunas cosas que definen la sociedad, pero lo que siente y lo que piensa una mujer o un hombre, independientemente de su orientación sexual, de su identidad, de género, es algo suyo. Entonces nos tropezamos una y otra vez con cosas impuestas, con formas de ser, con comportamientos específicos, con costos sociales, con querer quedar bien ante una sociedad para ganar los lugares en la sociedad misma. Estamos platicando con Francisco López Lozada, presidente de Caruna Salud y Desarrollo Asociación Civil. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Rostros de la Trata. Estamos platicando con Francisco López Lozada, presidente de Caruna Salud y Desarrollo, es una asociación civil que entre sus objetivos está el dar pláticas, si a ustedes les interesa, pláticas, talleres, información distinta sobre derechos sexuales y reproductivos. Lo pueden hacer, pueden obtener esta información en su sitio web www.caruna.org.mx, o bien pueden también en la red social Facebook, ustedes buscan Caruna Salud Desarrollo, ahí pueden localizarlos y enviar un correo electrónico a todos juntos sin espacios, carunasaludydesarrollo@yahoo.com.mx. Francisco, antes en el bloque anterior que comentaste que el honor de una familia con todo lo que implica se deposita en el buen comportamiento de las niñas, de alguna forma, de las niñas o de las mujeres que hay en casa y o de las mujeres. No hace mucho veía por ahí, seguramente tú también lo viste, una imagen de una toalla sanitaria que con tinta está escrito un mensaje que dice: si los hombres se espantaran tanto de la violación como lo hacen ante la menstruación, otra sería la historia. Y yo creo que parte de este sistema de control social que hay va muy de la mano de esta cuestión, ¿no? Si una mujer es violada, pues es porque se lo estaba buscando, porque sale de noche, porque iba vestida así, porque si te hubieras quedado en tu casa no te hubieran hecho nada. Una serie de justificaciones en donde se culpa y se responsabiliza a la mujer que ha sido víctima de un delito y se exime de esta forma al comportamiento social y desde luego al delincuente, ¿no?
Pero yo creo que esto sucede con muchos otros fenómenos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, es como que nos regresamos otra vez al tema este de Adán y Eva, ¿no? O sea, desde que pareciera que mágicamente se le coloca un estigma, una etiqueta social a la mujer, porque tuvo un comportamiento proactivo y dijo voy a tener relaciones con este hombre, relaciones sexuales, y a lo mejor nunca nos hemos cuestionado, estaba pensando en que qué rico se pudiera sentir tener relaciones sexuales con un hombre, ¿no? Y llevar a cabo este acto que no tendría por qué tener nada de vergonzoso, ¿no? Entonces, al arrastrar esa historia hacia lo que estás comentando, por supuesto que se sigue viendo a las mujeres como las causantes de sus agresiones, ¿no? Incluso poder movilizar hasta políticas públicas y leyes para políticas públicas, leyes y además ejercicios de difusión y promoción de los derechos de estas mujeres para tratar de colocar en la población general que se entienda que las mujeres en ningún momento, en ninguno de sus actos provocan ser agredidas violentamente de esta forma. Entonces, no acabamos de entenderlo porque somos partícipes desde la broma, desde el juego, desde incluso cómo aprendemos a seducir, ¿no? Cómo utilizamos palabras, cómo hacemos movimientos que de alguna manera queremos sorprender o amedrentar a las mujeres, ¿no? O a lo femenino, lo que representa lo femenino, porque además esto ha trascendido al cuerpo físico de las mujeres, a quienes son. También, claro, la representación femenina va también a las mujeres trans, a aquellas mujeres lesbianas que su orientación sexual les dice a mí me gustan otras mujeres, siguen siendo también víctimas de toda esta coerción en la que queremos que ellas nos atiendan, nos hagan caso, desde cómo las estamos viendo en general, ¿no? Un objeto sexual parecería que tengas un cuerpo femenino, que representes algo femenino, automáticamente debes de contribuir al deseo erótico, al deseo sexual de cualquier persona que te lo pida, porque para eso estás, ¿no? Es como una cosa entrecomillada que es muy vergonzosa, eso sí es muy vergonzoso, porque al final estamos siguiendo un juego transgeneracional, donde empezamos a hacer uso de nuestro poder, de nuestra jerarquía masculina, y entonces empezamos a buscar incluso intercambios de agradecimiento porque te doy un lugar en un espacio, porque te abro la puerta del coche, porque te doy un dinero para que lleves a cabo tus quehaceres diarios, porque te doy un apellido, ¿no? Ante una sociedad, ante un matrimonio, ante una figura, e incluso porque tuviste relaciones sexuales con ellos. Lamentablemente no se podía cobrarnos como todos, ¿no? Todos se cobran. Entonces, al final lo que se espera es que, por eso es que hacemos tanta insistencia desde Caruna Salud y Desarrollo en promover y fomentar procesos educativos que impliquen la educación sexual temprana, porque cuando hablamos del beneficiar a las niñas, los niños, las y los adolescentes, también estamos beneficiando a sus familias. Queremos que el ejercicio de la sexualidad, de la información científica, todo esto que está relacionado al género, a la sexualidad, a la diversidad sexual, a las expresiones de la diversidad sexual, todo esto en su conjunto se vuelve una herramienta para que cada quien se vuelva constructora de la vida que quiere tener. Entonces, y que obviamente haga uso de las leyes, haga uso de los derechos humanos a los que tiene que tener acceso, ¿no? Entonces, promover educación sexual temprana, que es algo que no decimos nosotros. Hay un ejemplo que en 2008 que se hizo la Conferencia Internacional de SIDA aquí en la Ciudad de México, ministros de Educación y Salud de Latinoamérica y el Caribe firmaron, el gobierno federal firmó el acuerdo que se llama Declaración Ministerial para la Comunicación, y que entonces se estaba alineando con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenían como meta en 2015 para que tuviéramos, entre otros beneficios, educación sexual temprana desde el preescolar. Eso no se logró. Estamos en 2015 y no se ha logrado. Hay una ampliación hacia esta intención,
que estamos esperando que para 2015 se pueda lograr, ¿no? Pensé que era para el 2030. Y bueno, es como el primer acercamiento para ver qué revisión hay y cómo vamos de ello. Uno de los, digamos que, ejercicios que se han llevado a cabo a través de Karuna, pues es estar tratando de promover esta educación sexual temprana de una forma un poco más horizontal. O sea, trabajar no solo con el problema, porque a veces hay una serie de problemas que se derivan de esta falta de aceptación y comprensión de la sexualidad. Tiene que ver con que la gente sigue diciendo, las adolescentes se siguen embarazando, como si fuera algo mágico. Sí, como que se comieron un frijol y ¡ay, ya se embarazó! Sí. ¿No? Y seguimos no queriendo ver que tanto los embarazos no deseados como las infecciones de transmisión sexual, como es el caso del VIH, el virus que causa el SIDA, pues es algo que no queremos ver, que tiene que ver con tener relaciones sexuales, ¿no? Y que además el tener relaciones sexuales no obedece a una situación de moral, no obedece a que una persona malnació, ¿no? A que una persona salió mala, descompuesta, sin valores, ¿no? Como generalmente se dice, sino que hay toda una problemática social con la que no hemos querido entrarle, no hemos querido enfrentar y cuestionarnos todas estas historias de doble moral, de todos estos mandatos religiosos y todos los mandatos de costumbres, ¿no? Incluso de costumbres sociales en las que en alguna sociedad, y no estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando que actualmente hay pueblos donde los padres venden a las hijas y las condicionan con quién van a tener relaciones sexuales para ampliar sus tierras y demás, ¿no? O para tener una caja de cervezas ahí. Exacto, incluso hay un reduccionismo a una caja de cervezas, una despensa, para que pueda haber un intercambio a través de esta cosificación del cuerpo humano, ¿no? Porque no estamos hablando tampoco solo de la mujer, hay una serie de comercio oculto, de comercio solapado, precisamente a través de cómo estamos utilizando los cuerpos de las personas, niñas y niños y adolescentes. Estamos platicando con Francisco López Lozada, presidente de Karuna Salud y Desarrollo, Asociación Civil, hablando ampliamente sobre derechos sexuales y reproductivos. Si quieren tener más información, regresando del corte, y vamos a compartir nuevamente las redes sociales y las formas de contacto. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, estamos platicando con Francisco López Lozada, presidente de Karuna Salud y Desarrollo. Nuevamente les recuerdo las formas de contacto si quieren ustedes tener acceso a más información, si quieren preguntar, pedir alguna asesoría, algún curso, taller, etcétera. El sitio web es www.karuna.org.mx. Pueden mandar un correo electrónico, todo junto, sin espacios, con minúscula, a karunasaludydesarrollo@yahoo.com.mx, y en la red social Facebook pueden localizarlos como Karuna Salud y Desarrollo también. Francisco, antes de irnos al corte, estábamos iniciando a platicar sobre las problemáticas que hay por no reconocer, por no aceptar el placer, por no aceptar las bondades del erotismo, de una cuestión natural. ¿Cuáles son las problemáticas en las que nos podemos encontrar en el transcurso de una vida joven, adulta, si no nos permitimos aceptar lo que nuestro cuerpo puede vivir? Pues mira, empezamos desde las problemáticas más tradicionales, las que no hemos podido, digamos, erradicar, que tienen que ver con el embarazo, ¿no? Esta parte de embarazos tempranos, donde estamos teniendo niñas entradas en la adolescencia que ya se embarazaron a los 13, a los 15 años, y que bueno, todo eso tiene que ver con todas las problemáticas sociales de la aceptación de su familia. Algunas van acompañadas de infecciones de transmisión sexual, porque bueno, evidentemente para poderse embarazar es porque tuviste una relación sexual donde el pene entró en la vagina y no usaste condón. Entonces, cuando se habla de métodos anticonceptivos hay un doble mensaje, ¿no? Que estamos cuidándonos acerca del embarazo, pero no estamos protegiéndonos de infecciones de transmisión sexual. Entonces, más adelante vamos a hablar de la herramienta más efectiva, que es el condón, que es la que previene las dos cosas.
Esa es una de las problemáticas más comunes. La otra tiene que ver con las infecciones, en el caso de hombres y mujeres, que son muy recurrentes y que tienen que ver precisamente con la vía sexual. Y otras problemáticas relacionadas a la falta de aceptación de nuestro erotismo, de nuestro placer, tienen que ver con los derechos. No nos vemos como sujetos de derechos, no nos estamos viendo como mujeres y hombres que tenemos derechos a ejercer nuestra sexualidad de manera libre, de manera informada. No nos vemos como personas que tenemos derecho a accesos de salud, de educación, referentes al cuidado de nuestra salud. Hay un concepto que a nosotros nos gusta mucho promover, que se llama autocuidado. El autocuidado pues, es generar y practicar, fortalecer una serie de herramientas relacionadas a tomar decisiones, a tener información, a hacer lo necesario para tener necesidades personales cubiertas y que obviamente tienen un nivel de bienestar en el que no estamos buscando afectar a terceras personas, sino que estamos buscando un nivel de bienestar donde podemos ejercer nuestra vida sexual, tener prácticas sexuales con las personas que lo deseemos y además algo que es muy importante, que es sentirse cómodo y cómoda con quién eres. Tiene que ver con la identidad de género. Si tú te sientes cómoda siendo una mujer, siendo un hombre, si te sientes cómoda siendo una persona que no corresponde a tu sexo de origen, a tu penetración, pues eso es lo que nosotros queremos que quede como muy claro. Los derechos sexuales y reproductivos van más allá de un documento, ¿no? Tienen que ver con un camino largo todavía, para que haya una aceptación incondicional hacia estas múltiples formas de adquirir placer, estas múltiples formas de relacionarnos. En materia de prevención de embarazos no deseados y otras infecciones de transmisión sexual como el VIH y como la sífilis y todas que son como las más comunes, se esperaría que haya una promoción amplia también de las formas de infección, porque no se está hablando que una de las principales formas de infección es la vía sexual. Están otras formas, como la transfusión sanguínea y la transmisión perinatal, pero la que es la más recurrente es la vía sexual. Entonces, educar referente al derecho que tienes como persona para tener información y cuidar tu cuerpo, tendría que estar sucediendo en el preescolar. Tendría que estar siendo un camino de construcción en el que las familias no sintieran vergüenza por hablar de la salud sexual. Y que ahorita que mencionas esto, sí me parece muy importante señalar que los derechos sexuales y reproductivos son también derechos de los niños y las niñas, que los niños y las niñas no son seres asexuales, que no porque sean personas menores de edad son seres asexuales, ¿no? Son personas que no tienen derecho a ser informados e informadas y que no tienen una sexualidad además, ¿no? Claro. No, y hay una falta de conocimiento de eso. Parecería que seguimos insistiendo en que hay edades que tenemos moralmente, de nuevo hacemos uso de esta mecánica de la moral para decir cuándo sí, cuándo no tenemos que informar acerca de educación sexual. Y la realidad es que, como mencioné hace un rato, los gobiernos, incluso el gobierno mexicano, ha firmado acuerdos, ha firmado algunas leyes que tienen que ver con la protección de las niñas y los niños, de las y los adolescentes y de los hombres y las mujeres. Entonces, tener ahorita leyes que tienen que ver con la igualdad, con la equidad de niños y mujeres, tener leyes para la protección de los derechos de las y los niños, pues implica los derechos sexuales y reproductivos. Lo que pasa es que no estamos leyendo esas leyes. Entonces, una de las invitaciones principales de este programa sería que buscaran en internet, está viendo cualquier tipo de información accesible en materia de leyes. Pueden entrar a la página electrónica, por ejemplo, del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, del CONAPRED. Pueden entrar también a la página de la Secretaría de Salud. Pueden consultar el Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA. Pueden entrar en el sitio de Mujeres Nacional y del Distrito Federal, y todos ellos los van a canalizar de alguna u otra manera a las herramientas de la ley.
a las leyes que se han formado para la protección de las personas, de los niños y los adolescentes. Que es muy importante tener muy claro, no nada más en dónde se puede acceder a esta información, sino desde luego el marco jurídico que vale la redundancia, que marca este desarrollo de la libre personalidad de todas las personas que estamos en la sociedad. Así es, tenemos muchas herramientas. Creo que al menos en los últimos 5 años, se han desarrollado herramientas muy eficaces. Está una ley para prevenir y erradicar la discriminación. Entonces, tenemos la ley local también del Distrito Federal. Y eso de alguna manera lo que nos permite hacer es ejercer nuestros derechos. ¿Qué está faltando? Pues que haya una promoción de estas herramientas, que también haya un ejercicio personal hacia la búsqueda de estas herramientas y además a cuestionarnos acerca de qué tanto sabemos, qué nos está faltando saber y sobre todo acercarnos a las instituciones, incluso hacer que las instituciones nos respondan. Exacto. Muchas veces hay un discurso hacia no funciona nada de lo que hace el gobierno, pero no funciona porque no hacemos que funcione. Entonces, una manera muy eficaz de hacer lo que funciona es consultando los servicios, cuestionando los servicios, preguntando, pidiendo asesorías, todas ellas son gratuitas en la mayoría de estas instituciones, y acercamientos a la sociedad civil. Hay organizaciones civiles que se dedican específicamente a los derechos sexuales y reproductivos. Hay otras organizaciones que nos dedicamos a la capacitación y hay muchas otras que se dedican a la atención. Es decir, tenemos una batería de sociedad civil que puede atender desde apoyo psicológico, podemos atender asuntos jurídicos, se pueden atender temas educativos, se pueden dar incluso organizaciones que dan servicios médicos y servicios legales. Entonces, recursos hay muchos, solamente que se requiere que la gente se crea que tiene derecho. Participar activamente como ciudadanos y ciudadanas y hacer uso de todo lo que tenemos en la mano para esto. Francisco, desafortunadamente se terminó el tiempo. Ha sido un placer enorme poder platicar contigo y nuevamente les recuerdo las formas de contacto en su sitio web www.caruna.org.mx, Caruna Salud y Desarrollo @yahoo.mx. Pueden mandar ustedes un correo electrónico o bien en la red social Facebook Caruna Salud y Desarrollo. Francisco López Lozada, presidente de Caruna, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Y pues nos escuchamos y nos vemos el próximo martes, lunes, en punto de las 12.